aquello que podemos presenciar usando nuestros sentidos, pero nos resulta difícil dar con las verdaderas cosas. La alegoría de la caverna tiene numerosas interpretaciones posibles, pero en general se la comprende como una metáfora narrativa que ilustra nuestra propia situación en el mundo. Pero para comprender cómo funciona la alegoría de la caverna, primero hay que explicar qué es. Se conoce como la alegoría de la caverna a un experimento mental llevado a cabo por el filósofo griego Platón en su obra más conocida, La República. Se trata de una de las construcciones imaginarias más famosas de la filosofía, en la que se reflejan las bases del pensamiento de Platón a través de una explicación metafórica respecto de cómo percibimos la realidad de los seres humanos. Hay 3 películas que se asemejan a lo propuesto por Platón. Vamos a ver cómo cada una abarca este mito, pero para comprender la alegoría de la caverna es importante saber que, de acuerdo a lo propuesto por Platón, la realidad se compone de 2 mundos diferentes. Está el mundo de lo sensible, es decir, todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentimientos limitados, cuya experiencia se vive mediante los sentidos, son múltiples, corruptibles y mutables. También está el mundo de lo intangible, es decir, todo aquello que podemos pensar e imaginar sin ayuda de nuestros sentidos, cuya experiencia es cosechada mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida, siendo únicas, eternas e inmutables. Ahora que está explicado el concepto, voy a pasar a resumir la alegoría de la caverna y compararla con las películas semejantes. Imaginemos por un momento que existió una cueva subterránea muy profunda en la que un grupo de prisioneros vinieron al mundo y han pasado sus vidas enteras sin jamás haber visto el mundo exterior, ni sospechar siquiera de su propia existencia. Estos prisioneros se hallan encadenados a un muro muy sólido de ladrillos, de un modo tal que, hagan lo que hagan, solo pueden mirar hacia el frente, hacia una pared en la cual se proyecta la luz de una antorcha situada a sus espaldas. A espaldas de los prisioneros pasan numerosos sirvientes llevando a cuestas toda clase de objetos, estatuillas y vasijas. Las sombras de los objetos se proyectan en la pared, donde son percibidas por los prisioneros como si fueran cosas en sí mismas y no el reflejo de las luces a sus espaldas. Es decir, los prisioneros creen que el mundo real consiste en esas sombras y a través de ellas explican incluso su propia existencia. No conocen nada más. Hasta que un día uno de los prisioneros logra zafarse de sus ataduras y voltea hacia la antorcha, descubriendo así una nueva realidad. De golpe el prisionero entiende que las cosas reales estaban fuera de su visión y que las sombras no son las cosas sino apenas un espejismo. Motivado por la curiosidad, el prisionero camina por la caverna hasta dar con la salida y descubre el mundo exterior y todo lo que allí existe: árboles, lagos, personas e incluso el sol. Deslumbrado con su nueva percepción del universo, el prisionero regresa de inmediato a la cueva con la intención de liberar a sus compañeros. Sin embargo, al entrar a la caverna, la deslumbrante claridad de la afuera le impide ver bien y llega dando tumbos hasta sus compañeros. Estos últimos, al verle andar de ese modo, se ríen de él y de lo que cuenta respecto a ese mundo exterior, respecto a la luz y las sombras, y lo dan por loco, por tonto. Enfurecido, el prisionero entonces decide liberar a sus compañeros para que entiendan que él dice la verdad, pero estos, en su afán por defenderse y defender lo que consideran verdadero, se ponen a pelear con él y eventualmente lo matan entre todos. El despertar de la conciencia se produce cuando la persona no solamente es consciente de que está presente en el mundo que existe, sino que es algo o alguien en relación a él. En el show de Truman conocemos a Truman. Él vive en un mundo idílico y aparentemente perfecto. La vida de Truman ha sido transmitida como un programa de televisión las 24 horas del día para el entretenimiento masivo de millones de espectadores en todo el mundo, documentando su vida entera desde su propio nacimiento, todo esto sin que él siquiera lo sepa. Todas las personas que interactúan con él, desde su esposa hasta sus amigos, todos son actores y su entorno, la ciudad en la que vive, es un enorme set de televisión. Este mismo permite a Christof, creador del programa, controlar casi todos los aspectos de la vida de Truman. Durante su adolescencia en la universidad, Truman conoce y comienza a sentirse atraído por Sylvia, un extra, algo que a los productores no les gusta, ya que él tiene que enamorarse de Meryl y casarse con ella. Sylvia se compadece de Truman y decide contarle toda la verdad. Podemos identificar al personaje de Sylvia como una anomalía. En todo sistema existe una anomalía que se reproduce tras un espacio de tiempo, es decir, desde el momento en que se establece un sistema pasa un tiempo hasta que aparece dicha anomalía.
Esta anomalía es el cuestionamiento del sistema por parte de una minoría de la población. En la caverna de Platón, la anomalía es el personaje que se desata y lucha por salir de la cueva y llegar al mundo verdadero real. Pero otro humano se cuestiona el mundo en el que vive hasta bien sobrepasado los 30 años de edad. ¿Pero por qué tarda un tiempo en darse esta anomalía en cualquier sistema? ¿Por qué no es inmediato el rechazo de un sistema opresor y manipulador? La explicación la dice Christoph en la misma película cuando el creador se le pregunta por qué Truman nunca se ha planteado la naturaleza del mundo en el que vive. Él responde: aceptamos la realidad tal y como nos la presentan. A medida que el show de Truman se acerca a su 30 aniversario, Truman, ya casado con Meryl, sigue buscando a Sylvia, ya que desapareció misteriosamente. Su padre dijo que se mudarían a Fiji, a lo que Truman planea buscarla y sigue imaginándose una vida junto a ella. Truman es un hombre que no ha podido decidir nada en su vida. Desde que nació fue comprado por el programa de televisión en el que es protagonista, y todas las decisiones que toma, el tener novia, casarse, comprarse una casa, su trabajo, no son escogidas por él, sino que son acciones guiadas por el creador del programa. Truman vive feliz y ajeno a todo, dentro de la enorme cúpula que le han construido como ciudad, y cuando sospecha algo o tiene un atisbo de duda, no puede salir de ese mundo porque está controlado por los miedos e inseguridades que le han inducido en la infancia, como el haber perdido a su padre en el mar. Pero llega un momento en el que ya no puede obviar sus dudas porque su mundo ya no es el de antes. Truman comienza a notar sucesos inusuales que lo hacen sospechar que la ciudad gira en torno a él, comenzando a cuestionar toda su vida sin saber realmente en quién confiar. Todo esto causa que Truman intente escapar de la isla mientras sucesos inverosímiles bloquean su camino para que no escape. Finalmente lo atrapan y lo devuelven a casa. Allí enfrenta a Meryl y cuestiona la sinceridad de su matrimonio. Meryl, que cambia de tema y le hace publicidad a un producto, algo que lo vuelve loco, haciendo que se rompa y la apunte con un cuchillo. Ella sale del personaje y pide ayuda a la producción, lo que confirma la sospecha de Truman. Dejando su fobia atrás, Truman navega lejos de la isla. Christoph crea una violenta tormenta y luego de varios intentos de atemorizar a Truman con la idea de morir ahogado, decide dejar que choque contra los límites del set. Cuando llega a la puerta de salida, Christoph le habla directamente como Dios desde el cielo, contándole todo sobre el programa, pidiéndole que tome una decisión: salir al mundo real, un lugar con mucha injusticia, dolor y sufrimiento, o elegir quedarse en el mundo perfecto que creó para él. Truman reflexiona, hace una reverencia al público y decide salir por la puerta al verdadero mundo real. En el show de Truman se nos presenta de forma muy clara los dos mundos de los que hablaba Platón. Existe un mundo falso real, la ciudad donde vive Truman, y el verdadero mundo real, donde vive la población que ve el show. Cuando se enciende una chispa de nosotros que nos hace dudar de todo lo que nos han contado, tenemos que tomar una decisión. Podemos conformarnos con lo que conocemos o superar nuestros miedos e inseguridades para salir de la caverna. ¿Qué pasaría si un día descubres que todo lo que ves, oyes, vives y sientes es una ilusión? En Matrix se nos presenta claramente los dos mundos de lo que hablábamos anteriormente: el mundo sensible, el falso mundo real, en este caso virtual, un programa llamado Matrix donde las mentes de los humanos son esclavizadas y creen vivir en la normalidad. Y el mundo de lo intangible, el verdadero mundo real, donde las máquinas controlan a los humanos y los siembran para obtener energía. ¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Dentro de Matrix conocemos a Neo, un hacker que lleva toda su vida intuyendo que hay algo más, que hay algo que falla. Neo comienza a recibir unos mensajes de otro hacker llamado Morfeo, alguien que puede darle las respuestas a las preguntas que persigue. ¿Qué es la Matrix? Al darse cuenta de que sus enemigos están buscando a Neo, Morfeo decide encontrarlo y conducirlo a las respuestas que buscaba. Pero para obtenerla debe renunciar a su vida anterior y a todo lo que ha conocido antes. El símbolo de este proceso es aceptar una píldora roja. En cambio, la píldora azul podría devolverlo a su mundo actual sin que aparentemente nada de lo que estaba sucediendo hubiera pasado. Neo reflexiona y acepta tomar la pastilla roja, olvidar su vida y todo lo que alguna vez conoció para descubrir qué es la Matrix. Neo descubre que el mundo en el que creía vivir no es más que una simulación virtual a la que se encuentra conectado mediante un cable enchufado al cerebro. Los miles de millones de seres humanos que viven a su alrededor están siendo cultivados del mismo modo para poder dar energía a las máquinas en el mundo real. Esta simulación intenta recrear el modo de vida humana tal y como era a finales del siglo XX. Jean-Paul Sartre decía: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. La
filosofía de Sartre se refiere a la libertad humana y a la no creencia en el destino. La idea fundamental es la de la elección. En la película, Neo tiene que elegir desde el principio, la pastilla roja o la azul. Sartre sostiene que si no elijo, también estoy eligiendo. El existencialismo de Sartre destaca la libertad como el punto de partida de toda acción. Pero, ¿qué es en sí la libertad? Neo y Trinity argumentan que Morfeo los ha liberado. Pero ¿de qué los liberó exactamente? ¿De qué somos esclavos? Ese es de nuevo el problema de los esclavos de la caverna de Platón. ¿Qué grado de esclavitud tienen los hombres que manipulan las sombras? La respuesta platónica es clara. De lo que debemos liberarnos es de la mentira y la apariencia. La verdadera libertad está ligada a la verdad, pero la verdad no es siempre placentera, como se nos muestra claramente en la película. En el mundo de Matrix, algunos prefieren seguir conectados al programa y vivir en el mundo falso, degustando sabores artificiales. Ahora habría que preguntarse, ¿la gente quiere saber la verdad? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a romper con el sistema social, económico y político en el que vivimos? Sin duda, como se dice en Matrix, la ignorancia es felicidad. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Ser libre o ser feliz? El concepto que tenemos de la realidad se basa en lo que creemos que existe y que podemos percibir a través de los sentidos o con el uso de la razón. En Room se nos muestra cómo nuestra realidad puede verse alterada por otra de las que no éramos conscientes o que simplemente no queríamos conocer. ¿Es la realidad un concepto universal y una verdad absoluta? Joy fue secuestrada a los 17 años y su pequeño hijo Jack de 5 nació y vivió toda su vida en la habitación. Ese es su mundo, él no conoce nada más. Ambos viven encerrados en la habitación, un lugar donde no hay ventanas, tan solo un tragaluz en el techo. Joy tiene 25 años y lleva 8 años secuestrada por el viejo Nick, el hombre que la deja embarazada cuando la secuestró siendo el padre de Jack. Podemos pensar que todo lo que creemos y entendemos como real es cierto, pero como se nos muestra en el caso de Jack, es algo más complejo que eso. Nuestro protagonista vive en una realidad alternativa creada por su madre, y el entorno, en este caso, Room, como sería lo que él percibe a través de los sentidos. Nuestro protagonista vive en una realidad alternativa, creada por su madre, y el entorno, en este caso la habitación, sería lo que él percibe a través de los sentidos. Por eso, ¿son los sentidos una fuente confiable del conocimiento? A la habitación se le otorga el papel de la caverna en la que Jack y su madre están encerrados. Aunque es el hijo el que vive engañado, prisionero de su ignorancia, puesto que lo único que conoce son las sombras proyectadas que es capaz de ver en la televisión, siendo la copia de una realidad desconocida para él. Cuando consigue escapar de la habitación, lo interpretamos como el momento en el que el individuo se libera de sus cadenas y asciende cegado por la luz del sol hasta que se acostumbra y puede llegar a contemplar las ideas del otro mundo. Jack percibe a través de los sentidos todo lo que se encuentra en la habitación y sabe cómo funciona cada cosa según sus experiencias vividas durante todo ese tiempo. Por ello sabe que cuando el viejo Nick aparece tiene que mantenerse escondido y tratar de ignorar lo que ocurre, contando hasta 50 para evadir lo que está ocurriendo en ese momento. John Locke y Devin Hume están de acuerdo en que el conocimiento humano no podía traspasar los límites de la experiencia sensible, es decir, que no existen las ideas innatas y la única realidad que podemos conocer es la empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que para Jack la única realidad que existía era la que él había experimentado y comprobado. Por eso cuando su madre le mostraba otra realidad distinta a la suya, era incapaz de creerla, porque no tiene un conocimiento propio de ello, y tampoco es capaz de cuestionarlo sin haberlo experimentado previamente. ¿Cómo trata la madre de hacer ver a su hijo que sí existe esa realidad? Y lo hace a través de la ironía. Cuando la madre de Jack habla con él sobre el lugar donde se encontraban, este no le cree y reacciona con ira, frustración y rechazo, negándose a aceptar otra verdad. Considerar que existe un mundo real y otro falso implica aceptar que hay también dos tipos de personas, las que saben la verdad y las que viven en la ignorancia. Las personas que saben la verdad son las que tienen el poder, suelen ser estas clases sociales dominantes que controlan al resto de la sociedad. Así, junto a la idea de un mundo real y un mundo falso está el concepto de la lucha de clases, puesto que necesariamente tiene que haber una clase dominante y una clase dominada para que se mantenga el engaño del mundo falso. Estos autores señalan a la clase dominante como los que mantienen a la sociedad en la ignorancia y en el engaño. Aún así, las clases dominadas también tienen gran parte de la culpa.
al no ser capaces de cuestionarse el sistema establecido y alcanzar la verdad. Para mantener el sistema establecido y ocultar el mundo real a la sociedad, a las clases dominantes no solo les interesa que la población viva en ignorancia, sino también que vivan en un permanente estado de inseguridad y temor. Por ello, junto a la manipulación de la información, la difusión del miedo es otra de las formas de control social que tiene el sistema. En esta obra se presenta a una población que vive bajo el dominio absoluto de una superestructura de poder denominada Gran Hermano. Esta entidad, que funciona como un dios omnipresente, somete a la sociedad atemorizándola con la guerra y la esclavitud. El famoso lema de esta obra resume la ideología que les conviene difundir a las clases dominantes: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Si se consigue que la población interiorice esas ideas, será sencillo controlarla y someterla. La sociedad que se describe en esta obra es una sociedad que vive totalmente atemorizada. La cuerda que ata las manos de la gente es el miedo, a través del Ministerio de la Paz y el Ministerio del Amor. El uso del miedo es una de las formas de ocultar el verdadero mundo real, puesto que una sociedad con miedo es una sociedad que no se atreve a cuestionarse el sistema establecido ni a reflexionar. Cuando reina el miedo, el pensamiento crítico desaparece, porque el pensamiento crítico es un pensamiento libre y la libertad no puede existir si existe el miedo. ¿Cuál es nuestra caverna? Nuestra caverna es el hogar familiar o el entorno en el que hemos crecido. Lo normal es que desde la infancia nos hayan inculcado una serie de valores que van desde los religiosos a los políticos. Al nacer en una comunidad, crecemos con unas tradiciones que nos aportan identidad. Así muchas personas son reticentes a lo nuevo por miedo de perder esa identidad. Como seres humanos buscamos seguridad, tomamos las costumbres conocidas que practican las personas que queremos. En ese sentido, ni la sociedad ni la familia nos enseña a mirar, aunque nosotros podamos observar.